Simposio de urgencias. Buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más les damos la bienvenida a este simposio titulado Línea de Emergencia. Es nuestro primer simposio del Club de Urgencias junto con la Asociación Estudiantil de Simposios Científicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Agradecemos la asistencia de todos los oyentes, así como de los expositores. Para dar cierre a este ciclo de conferencias, tenemos como invitado especial el día de hoy al doctor Josué Pérez López, que es egresado de la Universidad de Quetzalcóatl de Irapuato, y asimismo tiene una especialidad en anestesiología y es coordinador del Centro de Simulación de dicha universidad. También es coordinador avalado por la AJA y el día de hoy nos tendrá como tema especial el titulado Intubación en urgencias. Entonces le cedo la palabra y puede iniciar. Hola, buenos días, ¿me escucho? Sí. Sí, ok. Bueno, gracias por la invitación. El tema que me invitaron a dar es un tema muy interesante, porque a veces no le damos el peso que debe de tener esta maniobra, ¿no? El abordaje de la vía en el área de urgencias es una maniobra que se utiliza muy frecuente no solo en el área de urgencias, el área de terapia intensiva, pisos de medicina interna, alguno de esos. ¿Puedo avanzar la diapositiva o ustedes me la avanzan? Ok, gracias. La intubación es una técnica agresiva que se realiza con mucha frecuencia en los servicios de urgencia y en las urgencias extrahospitalarias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces yo tengo un paciente que está en peligro su vida, tengo que intubarlo, pero la intubación no es inocua, es una destreza que lleva a cabo muchas reacciones en el cuerpo, ¿no? Si no medicamos adecuadamente a nuestro paciente, podemos tener varias sorpresas, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Podemos pasar la que sigue? El abordaje con éxito de la vía aérea exige una serie de conocimientos y un conjunto de habilidades, específicamente la capacidad de predecir dificultades en el abordaje de la vía aérea y formular una estrategia para así como habilidades para ejecutarlo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona puede intentar intubar un paciente, pero no es lo importante esto, sino que estés preparado por si en algún momento te encuentras frente a una vía aérea difícil. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a una vía aérea difícil si no estás preparado, no estabas prevenido? El paciente puede llegar a fallecer. Y es muy común que en el área de urgencias lleguen a fallecer pacientes porque no se logra abordar la vía aérea de manera adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que está ahí no tiene la práctica suficiente, no logró prever que este paciente tiene limitada la apertura bucal, tiene limitada la movilidad de la articulación de las vértebras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos, a lo largo de esta presentación, ustedes van a poder identificar cuáles son los bemoles para poder intubar de manera adecuada. ¿Me pueden dar la que sigue? Hay directrices y prácticas en el abordaje de la vía aérea difícil. Obviamente, las da la Asociación Americana de Anestesiología y nos pueden orientar a tomar decisiones para poder abordar una vía aérea y qué hacer cuando nos encontramos frente a una vía aérea difícil. La siguiente, por favor. Los motivos por los cuales es necesaria la intubación orotraqueal son todos aquellos que provocan alteración de la normalidad en la función respiratoria. Muy bien. Primero, para poder abordar de vía aérea, vamos a tener que identificar cuál es el motivo. ¿Por qué yo quiero intubar a un paciente? ¿Por qué tengo que llegar yo a proteger esa vía aérea? Hay enfermedades o hay situaciones que lo van a meditar. ¿Me pueden dar la que sigue? Una parada cardiorrespiratoria, sobre todo. Un paciente que estamos en el área de urgencias y presenta parada cardiorrespiratoria, parte del protocolo de cuidados postparos es que nuestro paciente esté intubado. ¿Para qué? Para poder sedarlo, disminuir el metabolismo cerebral y tengamos una mejor resolución de este evento.
No es necesario que durante un evento de paro cardíaco esté intubado, ¿eh? Puedes intubarlo hasta el final, hasta que nuestro paciente haya regresado a la circulación espontánea. Otro de los motivos por los cuales podemos intubar a un paciente, me pasas la que sigue, es protección de la vía aérea. Tenemos un paciente con deterioro neurológico que no puede manejar secreciones. Tenemos algún paciente con trauma facial que tenga un LEFOR 1, 2, 3, que tengamos que proteger la vía aérea. Pacientes quemados con evidencia de quemadura de vía aérea, vamos a usarlo. ¿La que sigue? Traumatismo craneoencefálico, Glasgow menor o igual a 8, es necesario proteger la vía aérea porque este paciente en cualquier momento va a dejar de ventilar o va a dejar de tener reflejos protectores de la vía aérea. La que sigue. O cualquier paciente que tenga alguna insuficiencia respiratoria, ¿no? Una frecuencia respiratoria menor de 10, una frecuencia respiratoria mayor de 30, pacientes que tengan síndrome de dificultad respiratoria aguda, por ejemplo, pacientes con neumonía que tengan una PAFI disminuida, ¿no? A lo mejor PAFI de 100 y es obligatorio que nuestro paciente esté intubado. Entonces, como se fijan, algunas de estas motivos por el cual nuestro paciente está intubado son fácilmente corregibles o pueden llegar a ser corregibles, ¿no? Un Glasgow menor de 8, ¿qué tal si es por algún traumatismo craneoencefálico? Se mete a quirófano, se drena y se recupera. Un paciente con neumonía, lo intubamos, iniciamos antibióticos, se recupera y podemos extubarlo. Entonces aquí viene el gran detalle. La vía aérea cuesta la vida. Si yo no sé abordar una vía aérea y tengo una patología que puede resolverse fácilmente, ahí va a haber el problema. Un paciente quemado que nada más tengo que intubarlo para proteger la vía aérea, no haya un edema y se cierre, con el paso del tiempo se va a recuperar, pero si no lo logré intubar, nos vamos a quedar sin paciente. La que sigue, por favor. Componentes de la exploración física de la vía aérea. Tenemos que hacer una inspección visual de la cara y del cuello. Valoración de la apertura de la boca. Evaluación de la anatomía de orofaringe y la dentadura. Es muy importante checar que nuestro paciente que vamos a intubar no tenga placas puestas, porque a la hora de hacer las maniobras de intubación pueden salir volando, pueden romperse o pueden ser deglutidas por los pacientes. Valoración del movimiento del cuello, ¿no? Los pacientes de la tercera edad, los pacientes con espondilitis anquilosante o patologías similares, están muy rígidos y no pueden mover el cuello. Entonces tú les quieres bajar el cuello, la cabeza más bien, la que está a la altura de la cabeza para poder de la cama para que intubar, y se mueven completitos, ¿no? Les bajas la cabeza y se levantan los pies, les bajas los pies y se levantan la cabeza. Esos son pacientes que va a costar trabajo intubarlos. Valoración del espacio submandibular y valoración de la capacidad del paciente para deslizar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Todo esto hay que estar valorando a nuestro paciente. Y hay varias técnicas. ¿Me pueden pasar la que sigue? Yo tengo, y lo importante de valorar una vía aérea es ver cuál es el grado de dificultad que vamos a tener y todas las medidas que vamos a tener. Entonces, exploración física, antecedentes de intubación, ¿no? Tengo un paciente que me dice, ustedes siempre preguntan a los pacientes, ellos se conocen y conocen bien su historia. Señor, ¿alguna vez lo intubaron, le dieron anestesia general? Uy, sí, joven, y no me pudieron intubar, les costó mucho trabajo, me tiraron un diente, entonces no lo tengo. Ah, ok, entonces va a ser un paciente que tenga vía aérea. Aquí les voy a dar un consejo. Si un paciente les dice que es difícil que le hagan cierta cosa, háganle caso. Si ustedes dicen, no, lo que pasa es que el otro médico que lo hacía no es tan bueno como yo, no tiene la experiencia que yo, ahí vamos a caer en un error, ¿sí? Los superiores, no tomar las medidas preventivas necesarias y podemos llevarnos un fiasco. Entonces, hay que tener en cuenta, si un paciente les dice, ese medicamento no me hace, cuando me enfermo me hacen esto, o el paciente, no me pudieron intubar, les costó mucho trabajo, pongan atención, ¿sí? No lo echen en saco roto.
Tenemos un paciente con antecedente de radiación, destruidor, disfonía, cirugía, trauma, pues a lo mejor son pacientes que van a tener un cierta estenosis traqueal, y a lo mejor el tubo que le tocaba, que es el 758, no le queda, le tenemos que poner tubo 6. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Hice una buena laringoscopía, ya tengo las cuerdas vocales a la vista y el tubo que tengo es 8 y el paciente solo queda el 6, ahí empiezan los errores. La que sigue, por favor. ¿Por qué la valoración de la vía aérea? Ya lo vimos esto, ¿no? Porque es necesario identificar cuándo nos vamos a presentar frente a una vía aérea y qué es lo que vamos a hacer cuando la tengamos enfrente. La que sigue. Ok, escala de valoración. Malampati. Esta es una de las más sencillas. Tenemos... No se ve mi cursor, ¿verdad? En la pantalla, nada más sería el de ustedes. No, doctor, creo que no se ve. Ok, está bien. Bueno, clase 1, que es el que está a la izquierda. Solo le pedimos al paciente que abra la boca únicamente, no que diga A, únicamente que abra la boca. Y vemos lo que son el piso de la úvula, la uva, los pilares. Pues es un paciente clase 1, posiblemente no me cuesta trabajo. Clase 2, únicamente voy a ver la base de la úvula. No voy a ver casi los pilares. Clase 3 solo se visualiza el paladar blando y clase 4 solo vamos a visualizar el paladar duro. Cuando estamos frente a un clase 3 o clase 4, yo sé que mi paciente va a ser difícil, va a ser una vía aérea difícil, sobre todo los pacientes que tienen una macroglosia y hasta desplazar la lengua con el laringoscopio nos cuesta trabajo, hay que tener cuidado, ¿sí? Desde aquí yo veo que mi paciente es un Malampati clase 3, se prende un foquito amarillo. ¿Por qué? Porque algo va a pasar. Un foquito amarillo se prende y yo empiezo a prever qué puede llegar a pasar. La que sigue. La que sigue, por favor. Ok. Y como esta, como el Malampati, vamos a tener varias, ¿no? Por ejemplo, la patila Andretti, en la cual voy a medir la distancia tiromentoniana. Clase 1, mayor de 6.5, bien. Y así vamos a disminuir hasta clase 3 menor de 6 centímetros, ¿no? Es un paciente que no puede extender tanto el cuello. Cuidado, clase 2, clase 3, se vuelve a pintar mi foquito amarillo. La que sigue, por favor. Esa es otra. No se utiliza tanto distancia externomentoniana. Entre mayor distancia externomentoniana tengamos de 13 centímetros o mayor, todo está bien. Clase 4, menor de 11 centímetros, son aquellas personas que casi no pueden extender el cuello por ciertas enfermedades o por la edad, las cosas empiezan a complicar. La que sigue. Articulación temporomandibular, ¿no? Vamos a explorar por 3 métodos. Vamos a palpar la articulación temporomandibular con el índice mientras el paciente abre la boca. Vamos a, ¿sale? Introducimos 3 dedos dentro de la cavidad oral. Si nos caen esos 3 dedos, significa que nuestro paciente puede abrir bien la boca, pero si no me caben 3 dedos, caben 2 dedos o 1, imagínense un paciente que le hicieron todas las valoraciones y que solo tenga una apertura, una distancia interincisivos de 1 solo centímetro, un dedo, y es un paciente que hasta meter el laringoscopio nos va a costar trabajo. Imagínense intentar abordar la vía aérea, todavía más trabajo. La que sigue, por favor. Articulación atlanto-occipital, se estima el ángulo formado por los 2 ejes, ¿no? Que vamos a tener uno por el occipucio y otro los del maxilar superior, tenemos que ser mayor de 35 grados. Si abre la boca de 35 grados o los 3 dedos, está bien. Podemos tener una adecuada apertura de la cavidad oral. La que sigue, por favor. Articulación atlanto-occipital. Es otra forma de valorarlo. Vamos a pasar a la que sigue, porque si vemos todas las de estas, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sale? Evaluación clínica de la vía aérea superior. La articulación atlanto-occipital, 1, sin limitación de la extensión, grado 2, 1/3 de lo normal, grado 3, 2/3 de lo normal, y grado 4, limitación completa de la extensión. Son los pacientes que ya están muy grandes y no se mueven. La que sigue, por favor. Este es para distancia interincisivos, ¿no? Utilizo los dedos
4 centímetros, 2 a 3, 1 centímetro o menos, o menor, ¿no? Entonces, este paciente nos va a empezar a complicar. La que sigue, porque todavía me falta revisar medicamentos y muchas cosas. Protrusión mandibular, ¿sale? Si mi paciente no puede construir la mandíbula, híjole, vamos a tener vamos a tener cuidado, va a ser una vía aérea que va a estar muy anterior, va a ser una vía aérea que va a estar complicada. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok. Factores pronósticos para una laringoscopía difícil, ¿no? Ya lo vimos, es como un pequeño resumen de todo lo anterior, pero aquí no es con números, sino que yo tengo un paciente con incisivos superiores muy largos, sobremordida prominente, incapacidad para sacar la mandíbula, una apertura vocal muy pequeña, un malampati 3 o 4, paladar alto y arqueado, distancia tiromentoniana corta, cuello corto y grueso y limitación de movilidad cervical. Ustedes se enfrentan frente a un paciente, un cuello muy grande, macroglosia, que no alcanza un malampati 3 o 4, no puede abrir bien la boca, tengan cuidado. Este paciente les va a costar trabajo. Sobre todo también, cuando tengan un paciente que tenga barba, hay que checar cómo está la posición mandibular. Estos pacientes pueden llegar a tener micrognatia y son pacientes que tienen una vía aérea muy anterior y puede complicarse. Ahorita les voy a decir a qué me refiero con vía aérea muy anterior. La que sigue, por favor. A la hora de proceder a realizar esta técnica, todo el material debe estar preparado y en disposición de funcionar, ¿sale? Nada va a justificar la improvisación. Ustedes ya llegaron hasta aquí, ya decidieron que su paciente se tiene que intubar. ¿Por qué? Porque tiene alguna de las patologías previas, la dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria menor de 10, una respiratoria mayor de 30, un Glasgow menor de 8, ok, ya decidí que lo voy a intubar. Antes de empezar a medicar a mi paciente, yo tengo que checar que tenga todo lo necesario para poder intubar a mi paciente, ¿sí? ¿Se pueden pasar la que sigue, por favor? ¿Cuándo intubar? Esta pregunta, híjoles, mucha gente se teme plantearse esta pregunta, sobre todo la gente que no sabe abordar bien la vía aérea, no tiene experiencia, dice, no lo vamos a intubar. Como que sí aguanta, ¿no? Así lo utiliza. ¿Cuántas veces en el hospital van a escuchar esa frasecita? Así la utiliza el paciente. Ustedes ya conocen cuáles son las indicaciones para intubar. Una frecuencia respiratoria alta, ¿no? A lo mejor yo puedo tener una paciente, o a mí me tocó cuando era interno o era residente, que tenía pacientes con una frecuencia respiratoria de 30. Estaban saturando 96, obviamente van a tener una adecuada oxigenación, están tratando de compensar todo ese trabajo respiratorio y un CO2 bajo. Entonces a mí muchas veces llegaron mis servicios, no, el CO2 está bajo, no está alto. Mucha gente piensa que cuando un paciente está mal, el CO2 va a estar elevado y no, yo puedo tener insuficiencias respiratorias hipoxémicas, insuficiencias respiratorias hipercápnicas. Entonces, no es necesario que yo tenga el CO2 y obviamente todos ustedes saben que si aumenta la frecuencia respiratoria, voy a aumentar la ventilación alveolar y voy a aumentar la salida de CO2. Entonces, mi CO2 va a estar bajo. Un consejo, no se base en una gasometría, en el CO2, para intubar a su paciente. Lo que podemos utilizar en la gasometría es la relación de PAFI, que es la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, mayor de 300 bien, menor de 300 hay un problema, menor de 100 es un SIRA severo. Entonces, este paciente obviamente necesita abordaje de la vía aérea. Pero el decidir intubar a un paciente es clínico, ¿sí? Yo lo veo con una frecuencia respiratoria muy alta, sé que en cualquier momento se va a cansar, sé que en cualquier momento este paciente va a hacer una parada respiratoria porque se va a cansar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un paciente con una dificultad respiratoria y una respiración muy elevada, 30, 34, 40, ¿cómo va a estar la presión arterial?
va a estar elevada o va a estar normal. Acuérdense ustedes que la fórmula de gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está elevada, el gasto cardíaco va a estar elevado. Y la fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas. Si el gasto cardíaco está elevado, va a estar tu paciente hipertenso. Entonces, ahí vienen más errores. Llega tu médico y le dice, ese paciente hay que intubarlo. No, mira, está saturando bien, la presión está bien, de hecho está un poco elevada. Está bien tu paciente, sí va a aguantar. No, tengan cuidado con eso. Les voy a dar un consejo. Si ustedes tienen la duda, intúbenlo, ¿va? Jamás se van a arrepentir de poner un tubo, pero sí se pueden arrepentir de no ponerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se acaba su turno, se van, el compañero que sigue no sabe intubar y se le muere. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si ponen un tubo? Pues que el día siguiente lo extubemos, no iniciamos protocolo de extubación porque el paciente ya mejoró, X, Y o Z. Entonces, yo les puedo dar un consejo. Si tienen la duda, intúbenlo. Jamás se van a arrepentir. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos para intubar a un paciente? Obviamente, del lado derecho, tengo los tubos orotraqueales, tengo diferentes mascarillas para ventilar a mi paciente en la parte de abajo, tengo mi bolsa mascarilla reservorio, tengo los estiletes o guías, que son las líneas blancas que tengo ahí arriba de las mascarillas para ponérselas en el tubo. Los tubos son flexibles y no guardan memoria. Entonces, a veces lo quieres meter y se van por donde no los puedes manipular tan fácil. Poniéndole esa guía o estilete blanco, agarra la posición que tú quieres y lo puedes colocar, ¿no? Laringoscopio que funcione. Entonces, hasta que ustedes tengan todo esto, me falta ahí la foto, pero no puedo poner la foto de un aspirador, ¿sale? Cuando ustedes decidieron intubar a un paciente, tienen que tener todo esto y que funcione. Chequen que el tubo o orotraqueal que van a utilizar funcione el globo, que el laringoscopio tenga pilas, que prende el foco, porque luego agarras y le pides al personal de enfermería, vaya a intubar a un paciente y te traen un laringo con una hoja pediátrica, o te traen una mascarilla de adulto con un ambú pediátrico. Entonces, no va. Sobre todo cuando lo hacen en servicios que no están acostumbrados a este tipo de procedimientos. Entonces, hasta que ustedes tengan todo y ustedes mismos hayan revisado que todo funcione, ok. Ahí también les puse las fotos de unas mascarillas laringeas, que son dispositivos suprarreolóticos que ayudan a salvar la vida. Al final de la presentación vamos a usarlos. ¿Les parece? La que sigue, por favor. Medicación. Analgésicos opioides, obviamente analgésicos, chicos, no vamos a utilizar los que conocen normalmente como ketorolaco, paracetamol, naproxeno, metamizol, no los vamos a utilizar. Necesitamos medicamentos potentes, analgésicos potentes, como los opioides, ¿no? Alfentanil, fentanil, sulfentanil, inductores como propofol, midazolam, metomidato, tiopental, ketamina y relajantes musculares, que sería el siguiente punto, como becuronio, rocuronio, succinilcolina, atracurio, cisatracurio. Ustedes cuando van a intubar a un paciente, menos el paciente que está en paro, ese paciente no necesitamos medicarlo, pero un paciente que no está en paro y que voy a intubar, necesito todos estos medicamentos. Se van a encontrar con la sorpresa de que llegan a un hospital y algún especialista les va a decir, vamos a intubar al paciente, pásale una ámpula de midazolam y con eso tiene, no. Los inductores, como su nombre lo dicen, inducen el sueño. Pero ¿qué pasa cuando ustedes están dormidos? Si llega su hermanito y los pellizca, ¿qué les va a pasar? Se despiertan porque les duele. Entonces, un paciente que tú nada más le pones un inductor, nada más lo duermes, y luego haces la laringoscopia, que es tan reflexógena, lo único que vas a causar es que le duela, que aumente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si yo a mi paciente no lo medico de la manera adecuada, una laringoscopia puede aumentar la presión arterial hasta 30 milímetros de mercurio sobre la basal, la TA media, ¿sí? No sistólica, no diastólica, la tensión arterial media. Y si mi paciente tiene aneurisma, ya se lo rompí. ¿Ok? Entonces le pongo un inductor, le pongo un relajante muscular,
para que no se pueda mover, para que las cuerdas vocales están relajadas y yo pueda meter mi tubo sin causar lesión en mi paciente. Pero si igual nada más le pongo un propofol, un inductor y un relajante muscular, mi paciente va a seguir sintiendo. Cuando les explico normalmente cuando doy este taller o doy esta plática de intubación, siempre la doy práctica, ¿no? Siempre a mis alumnos les estoy enseñando a intubar. Vamos viendo para que me entiendan. Cuando me dijeron que si la podía dar, una plática de intubación sin práctica se me hace complicada, pero bueno. Yo siempre les digo a los alumnos, relajante muscular. Puedes ver, puedes sentir, pero no te puedes mover. Mucha gente ha dicho, es que se me subió el muerto, ¿no? Si alguno de ustedes dice que se les ha tenido esa sensación, que no es más que una fase del sueño profundo, pero bueno, es eso. Imagínense sentir y no poderse mover. Entonces, a mi paciente le duele. Mi paciente va a estar taquicárdico, hipertenso. Pero si ustedes ya le ponen el opioide, fentanilo, sufentanil, mi paciente va a estar a gusto, va a estar en plano, vas a poder abordar la vía aérea y tu paciente no se va a alterar la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Nada más un pequeño detalle. Todos los medicamentos inductores, ¿me pueden pasar la que sigue, por favor? Inductores, propofol, etomidato, ketamina, tiopental y midazolam. Todos los inductores tienen un pequeño detalle, causan una depresión cardiovascular entre un 30 y un 35%, ¿sí? Entonces, si tú tienes un paciente con una presión arterial 60-30, 60-20 y decides ponerle propofol, tiopental, midazolam, vas a disminuir el gasto cardíaco hasta un 35%, ¿no? No tenemos una depresión hemodinámica. ¿Qué quiere decir? Que la presión arterial se va a bajar todavía más. Y muchas veces van a ver que, ay, no aguantó ni la inducción, se murió. ¿Por qué? Porque no utilicé un medicamento adecuado. Yo tengo, por ejemplo, el etomidato, que ese medicamento es un inductor también, pero no causa depresión cardiovascular. Si mi paciente tiene 60-30 de presión arterial, va a tener 60-30 después de que lo ponga. Y ya evito que mi paciente caiga una depresión cardiovascular y pueda llegar a fallecer. O puedo utilizar la ketamina, ¿no? La ketamina, su efecto real es depresor cardiovascular, pero tiene un efecto secundario que favorece la liberación presináptica de catecolaminas e inhibe la recaptura periférica de catecolaminas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina libre. ¿Qué va a pasar? Voy a tener un paciente que se hipertensa y aumenta la frecuencia cardíaca. Y ya. Entonces, ustedes imagínense, tienen un paciente con neumonía, choque séptico secundario a la neumonía, y le pongo propofol, tiopental o midazolam porque lo tengo que intubar. Pero yo no me fijé que la presión arterial estaba en 60-20, 70-30. Le pongo este medicamento y fallece el señor. Pero si yo me acuerdo de todos los medicamentos que utilizo, y utilizo que tengo para poder utilizar, y utilizo el etomidato o la ketamina, va a aumentar la presión arterial. Voy a intubarlo, voy a darle antibióticos, voy a dejarlo intubado en ventilación mecánica unos 5 días, luego lo extubo y lo mando a su casa. ¿Estaba más mal el paciente que utilizó el doctor X o el doctor Y? No, estaban igual de mal. Lo que pasa es que el doctor Y que utilizó etomidato conoce los medicamentos, conoce los efectos secundarios. Siempre le digo a todos los alumnos, si no conoces un medicamento, no lo utilices. ¿Y qué es conocer? Conocer su farmacocinética, farmacodinamia, efectos secundarios, ¿no? Vida media, y el efecto que tiene cuando lo junto con otros medicamentos. Si ustedes no conocen eso, ni lo utilicen. Afortunadamente todo el mundo ya tiene su teléfono y acceso a internet. Que quiero utilizar propofol, pero no me acuerdo si ese causaba cardiodepresión o no. Lo checo, no lo voy a utilizar porque puedo llevar a mi paciente a un paro. Pero busco etomidato y etomidato no me causa depresión, me mantiene la presión arterial como estaba. Ok, lo utilizo. Entonces, por favor, chicos, yo los invito a que decidan, ¿no? Ustedes ya pronto van a ser médicos, van a estar internados en un servicio, en una residencia,
Y equivocarnos de medicamento, tener una mala decisión puede conllevar en la vida de un paciente. Entonces, piensen bien los medicamentos que van a utilizar. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Analgésicos, ¿no? Alfentanil, fentanil, remifentanil, sulfentanil. El analgésico, sean bondadosos con el opioide. Entre más opioide le pongan a un paciente, más a gusto, más cómodo va a estar y menos molestias va a tener. Aquí nada más tengan cuidado, ¿por qué? Porque pueden causar la liberación de histamina y que su paciente haga un rash. Y lo peor que puede pasar es que se cierre la vía aérea, pero ya la van a abordar, entonces no tienen que preocuparse por eso. La que sigue, por favor. Relajantes musculares. Tenemos varios, tenemos diversos: atracurio, cisatracurio, becuronio, succinilcolina y rocuronio. Estos medicamentos, ¿cuál es la diferencia que tenemos que conocer de uno a otro? La vida media, perdón, se me olvidó comentarles, el tiempo de acción de los inductores es circulación brazo-cerebro, ¿no? Si alguno de ustedes estudió Farma en el Goodman y Gilman, van a encontrar poesía en ese libro, porque les menciona que el tiempo de acción, yo me acuerdo la primera vez que leí ese tema, que mencionaba el tiempo de acción de los inductores es lo que tarda en llegar al órgano diana. Y luego menciona circulación brazo-cerebro. Y yo me quedé pensando, ¿circulación brazo-cerebro? Pues sí, no, de donde está canalizado lo que llega el cerebro son 45 segundos. Personas muy pequeñitas, 30 segundos, personas más grandes, a lo mejor 50, 55, pero wow, ahí me quedé, dije, qué padre es esto de la farmacología. Entonces, los medicamentos que vamos a utilizar, el que más rápido hace efecto, el opioide, cualquiera que ustedes escojan, va a tardar 3 minutos. Y relajantes musculares, normalmente tardan de 2 a 3 minutos, pero hay algunos, como el recuronio, que yo puedo aumentar su dosis efectiva a 95 desde 0.2 o 0.4 hasta 1.2 y voy a disminuir su efecto, su tiempo de acción a 90 segundos, ¿sale? O 60 segundos. Y succinilcolina tarda en hacer efecto 60 segundos. ¿Para qué es importante saber el tipo de relajante muscular que voy a utilizar? Porque si yo tengo un paciente con un estómago lleno, ¿por qué? Porque va saliendo del centro botanero y lo navajean, pues un paciente que yo tengo que abordar lo más rápido esa vía aérea para protegerla, porque si no, puede broncoaspirar. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Hay un término que se llama intubación de secuencia rápida, pero yo no estoy de acuerdo, porque el operador va a ser el mismo, y así lo refieren en los libros. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo único que cambia es la intubación de secuencia rápida. Es el relajante muscular. En vez de utilizar uno que tarde 3 minutos, como el becuronio, utilizas uno que tarde menos, como el rocuronio o la succinilcolina. Entonces, su nombre correcto es inducción de secuencia rápida, porque si yo estoy lerdo, aunque pongo un relajante muscular que tarde menos tiempo, voy a tardar los mismos 3 o 4 minutos. De hecho, el viernes, para poder hacer esta presentación, dije, vamos a ver cuánto tiempo tardamos en hacer una intubación. Ya de que mi paciente está dormido, relajado, de que haces la laringoscopía bien y metes el tubo, tardas 10 segundos aproximadamente en hacer la laringoscopía y meter el tubo. Entonces, realmente, si yo soy lerdo, pues no voy a tardar 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Va? La que sigue, por favor. Ok, yo medico a mi paciente. Tardan en hacer efecto 3 minutos. Pero ese paciente, cuando yo le deje de dar el apoyo con oxígeno, se va a deprimir, vamos a dejar de ventilar. ¿Y qué va a pasar? Va a causar una hipoxemia, ¿sí? Va a desaturarse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para evitar la hipoxemia mientras agarro el laringo, le pongo el tubo y lo conecto al ventilador? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Podemos pasar a la que sigue? Preoxigenación. En lo que hace efecto mis medicamentos, yo puedo estar preoxigenando o desde antes de poner los medicamentos, 3 minutos antes, yo puedo ponerle oxígeno a alto flujo o puedo ofrecerle oxígeno al 100% con una bolsa mascarilla reservorio para estar ventilando a mi paciente. ¿Cuál es el objetivo de esta preoxigenación? ¿Me pasan en la que sigue? ¿En la que sigue?
Ok. Vámonos a la que sigue y ahorita regresamos a esta. Ok. El objetivo de la preoxigenación, ustedes en el... No, aquí. El objetivo de la preoxigenación, ustedes en el alveolo tienen una mezcla de gases, tienen nitrógeno, tienen oxígeno, tienen CO2 y tienen vapor de agua. ¿Qué es lo que hacemos? Desplazamos el nitrógeno y lo reemplazamos por oxígeno. Entonces yo voy a tener una gran cantidad de oxígeno en el alveolo y no me importa que mi paciente deje de respirar. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿cómo pasa del alveolo al eritrocito a partir de difusión? Por un gradiente de concentración de donde hay mayor a donde hay menor. Entonces, si yo mi alveolo le quité todo el nitrógeno, le barrí el CO2 y le dejé puro oxígeno, yo voy a tener una gran concentración de oxígeno en el alveolo y siempre va a ser mayor que en el eritrocito. El eritrocito cuando llega al pulmón llega con una presión parcial de 70 aproximadamente, presión parcial de oxígeno o una presión de 40 milímetros de mercurio. Hay que elevarla hasta 95. En el alveolo tengo 100% de presión de oxígeno. Si llega con 40, siempre va a haber una difusión. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a tener una desaturación o una disminución de la oxigenación? Cuando el oxígeno del alveolo y del eritrocito se empiecen a equiparar. En ese momento, mi eritrocito ya no va a tener suficiente oxígeno y va a empezar a disminuir. Se fijan, entonces, en lo que voy a vaciar el alveolo, voy a tener un gran tiempo para intubar a mi paciente. ¿Podemos regresar al anterior? Entonces, habiendo entendido la difusión y cómo se transporta el oxígeno de un lado a otro, yo voy a tener que un paciente normal de 70 kilos sin comorbilidades, de que yo lo deja de ventilar, a que llega a una saturación a 90%, menor de 90 ya es una desaturación no segura, pueden tardar 5 minutos. 5 minutos porque yo le llené ese alveolo de oxígeno. Es demasiado, es muy exagerado esta gráfica, pero bueno, así viene en los artículos y en el up-to-date. Un paciente con patologías como neumonía, un paciente que tiene disminución de la capacidad residual funcional, como son los pacientes con obesidad, como son los pacientes con neumonía, son pacientes que tienen muy pocos alveolos funcionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pocos alveolos van a tener que hacer el trabajo de todos y esos pacientes se van a desaturar y van a tener una desaturación no segura muy rápido, ¿no? Que puede ser tanto tan corto como 60 segundos más menos 30, o sea, hasta en 30 segundos, a pesar de que yo preoxigené bien a mi paciente, yo puedo enfrentarme al caso de que se desatura muy rápido. Y ahorita con todo eso de la pandemia por el coronavirus, tenemos pacientes, imagínense, pacientes obesos y con síndrome de dificultad respiratoria por neumonía típica por COVID. Estos pacientes dejabas de ventilarlos y la saturación se caía como gorda en tobogán, ¿no? Hacia abajo. La que sigue, por favor. Y esa, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene neumonía? Ya lo vimos, ¿no? El pulmón que vemos del lado derecho no funciona completamente y el pulmón del lado izquierdo sí. El pulmón del lado izquierdo está haciendo el trabajo del pulmón del lado derecho para poder mantener una adecuada oxigenación. El lado derecho satura al 60, el lado izquierdo al 97, lo juntamos, tenemos una saturación del 78%. Por eso es que un paciente con neumonía, cuando tenga una desaturación, una desoxigenación, es porque ya está muy, muy dañado el pulmón, por todo lo que hemos visto. La que sigue, por favor. Ok, yo puedo hacer algo para evitar que mi paciente, después de que lo preoxigené, ¿se me desatura muy rápido? Sí. Existe algo que se llama oxigenación apneica, el cual es un fenómeno fisiológico en el cual el oxígeno que está en orofaringe y nasofaringe se va a difundir a los alveolos como consecuencia de un intercambio, ¿no? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y yo puedo utilizar flujos de 5 hasta 60 litros por minuto. Puede ser por puntas nasales o puede ser con puntas nasales de alto flujo, como son las que tiene el paciente aquí. Son unas puntas especiales que podemos ofrecer hasta 60 litros por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a dar una mediana de apnea de 14 minutos.
pero que puede ser tan variado como 5 o como 65 minutos. Entonces, ok, todo esto se los estoy dando porque si ustedes van a intubar a su paciente, ya tienen muchas herramientas para evitar que se desature rápido. Y así ustedes no se me van a estresar, ok, yo hice todo lo necesario para que mi paciente tenga una adecuada oxigenación en 5 minutos y no estresarme y puedan pensar de manera clara, ¿sale? La que sigue, por favor. Ok, yo lo voy a estar ventilando con mascarilla reservorio los 3 minutos en lo que termina de hacer efecto a mis medicamentos. Le cuento a la enfermera, le digo a la enfermera, cuéntame 3 minutos a partir de que pase el medicamento. Ese tiempo aprovecho para ventilarlo adecuadamente con oxígeno al 100%. Cuando la enfermería me dice, ya son los 3 minutos, ok, retiro mi mascarilla y la que sigue, por favor. Y tenemos que proceder a la intubación. Pero para esto tenemos que tener una posición adecuada, chicos. Desde ahorita quiero que aprendan que todas las técnicas invasivas que vamos a utilizar en nuestros pacientes, el 80% de la técnica es la posición. Si yo no pongo a un paciente de la manera adecuada para ponerle un tubo, no lo voy a poder intubar. Si yo no pongo a mi paciente de la manera adecuada para poder ponerle un catéter, no se lo voy a poder poner. Entonces, la posición es lo principal, ¿sale? La cabeza de tu paciente tiene que estar a la altura de tu apófisis sifoides. La que sigue, por favor. Recuerden, anatómico rápido, que tenemos varios ejes, oral, faringio y laringio, la que sigue, y todos estos ejes tienen que alinearse para poder intubar. Arriba del lado izquierdo tenemos un paciente acostado únicamente, en el cual vemos el eje oral, el faringio y laringio, todo por ningún lugar. Y en la foto, arriba del lado izquierdo, en la fotito donde ya vienen los ejes, fíjense cómo está todo chueco. Me va a costar trabajo llegar y meter el tubo ahí. ¿Ok? Yo tengo un paciente que le pongo una almohada en la nuca, voy a corregir 2 ejes y ya nada más me va a quedar un tercero por alinear. ¿Se fijan? Va mejorando. Abajo del lado izquierdo, yo tengo vámonos abajo del lado derecho. Para intubar a tu paciente, y una vez que lo tienes bien medicado, tienes que hacer una técnica de olfateo, que es extensión del cuello y levantar la cabeza, ¿sale? Tal como aparece en las fotos de abajo. Si yo no pongo almohada, fíjense cómo van a quedar los ejes en la foto de abajo del lado derecho. No tan alineados, ¿verdad? No muy diferente a cuando le pongo únicamente la cabecilla de la almohada en la nuca. Pero fíjense, abajo del lado izquierdo, yo alineé poniéndole la almohadilla en la nuca, haciendo la técnica del olfateo, alineé los ejes oral, faringio y laringio. Y de esta manera yo voy a meter mi laringoscopio y ahí va a estar. Voy a tener las cuerdas vocales frente a mí de manera automática. La que sigue, por favor. Aquí está la técnica. ¿Cómo vamos a agarrar? El laringoscopio siempre lo agarramos con la mano menos hábil, la zurda. Lo ponemos, entramos por la comisura del lado derecho y vamos a darle una vuelta al laringo hasta que quede apuntando hacia las piernas. Y a partir de este momento, fíjense cómo la técnica no es palanquear. Mucha gente, en vez de levantar el laringo, hace esto, palanquea. Y eso rompe dientes, lastima al paciente. En todas las imágenes que tienen ahí, ninguna, la hoja del laringo está tocando los incisivos superiores. Entonces la técnica es desplazar el laringo hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Hasta que podamos ver las cuerdas vocales como las tenemos ahí. Me pasan la que sigue. La que sigue. Estamos haciendo la laringoscopía hacia adelante y hacia... No, una atrás, ok. Y entonces ustedes van a ver esto que está arriba del lado derecho. La epiglotis y las cuerdas vocales. Y hasta abajo es el esófago, pero está colapsado. Si ustedes cuando hacen una laringoscopia no ven esto, ni intenten meter el tubo. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es lesionar. No lo podemos meter a ciegas, chicos. No le vamos a atinar. Tenemos que ver esto. Si no lo vemos, ni lo intenten. ¿Por qué?
porque cada intubación va a ser más complicada y va a ser más difícil y se edematiza la vía aérea y sangra muy fácil la vía aérea. Entonces tenemos que cuidarnos, porque cada intento va a ser más complicado y más complicado y más complicado que el anterior. Luego la laringoscopía, con todo lo que les dije, deben de meter el laringo y ver prácticamente eso. Y abajo del lado izquierdo ya van a ver cuando está el tubo dentro de las cuerdas vocales. Entonces no se empecinen. Si ustedes ya hicieron 2 intentos y no pueden hacer nada, busquen a alguien que los apoye. Su primer intento tiene que ser el mejor. Si no lo logran al primer intento, ok, vuelvan a oxigenar a su paciente en lo que piensan que van a corregir. Ah, me faltó poner el colchoncito abajo de la nuca. Me faltó hacer la técnica de olfateo. Si no corrigen nada, o no encontraron cuál fue el error, ¿qué creen que va a pasar? Se van a volver a equivocar. La que sigue, por favor, que creo que ya andamos sobre el tiempo que me dieron. Una vez que yo puse el tubo, voy a corroborar que esté en un lugar adecuado, como es, mediante auscultación. Voy a checar que no esté en estómago, que ventilen bien ambos pulmones, y voy a poner un capnógrafo para ver una curva de capnografía. La que sigue. Pero si no lo logro, hay algo que se llaman dispositivos supraglóticos. La que sigue, por favor. Como mascarillas laringeas. Estas llegan a salvar la vida. Ching, no lo pude intubar, no importa. Esta es muy, muy sencilla de intubar. Ustedes en su centro de simulación pueden acudir para que les enseñen a poner las mascarillas laringeas. Con la mano menos hábil, con la izquierda, con el pulgar agarramos, ponemos la lengua, la sujetamos y con la mano derecha en forma de lápiz vamos a meter la mascarilla laringea con el ojal hacia abajo y la desplazamos hasta donde tope. En ese momento la inflamos y ustedes ya aseguraron su vía aérea, ¿sí? Si no lo pueden intubar, no se apuren. Estas mascarillas laringeas las pueden conseguir también en carrito rojo de todos los hospitales y las pueden llegar a utilizar. No lo puede intubar, ok, pero ya lo puse esta mascarilla, se la puedo dejar durante 2 horas en lo que llega alguien a poder intubar al paciente, ¿sale? Y la última es la que sigue, por favor, que es el diagrama de flujo de un paciente con vía aérea difícil, ¿no? Yo sé que un paciente va a estar muy complicado, puedo utilizar una intubación con paciente despierto, le pongo mucha anestesia local para intentar intubarlo. No lo logré, no lo dormí, no lo deprimí, ok, muy bien. Yo tengo un paciente que ya lo mediqué y a la hora de estar ventilando con la bolsa mascarilla, expande el tórax y se mantiene la saturación, no se preocupen, ustedes están oxigenando a su paciente, no va a caer en paro por hipoxia. Entonces, tranquilos, lo estoy ventilando con la bolsa mascarilla y expande el tórax y mantiene la oxigenación, vamos bien, no llevo prisa. Ok, pero si esto no es suficiente, tengo que hacer la laringoscopía. Y si no lo logro, y nadie lo logra, le llamo a un experto, y no lo logra tampoco, ¿qué tenemos que hacer? Una vía aérea quirúrgica de urgencia, una traqueostomía, ¿va? Listo. Esto es todo con respecto a vía aérea en el área de urgencias. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias, doctor. Fue una excelente ponencia, muy interesante. A continuación, para que se haga esto más ordenado, les voy a pedir que la misma dinámica que hemos estado haciendo, que levanten su mano y quien levante su mano, le vamos a dar la oportunidad de que abra el micrófono y nos diga sus preguntas. Creo que no hay dudas. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente, le agradecemos por, ya levantó la mano alguien. Si gustas hablar, Isabel, por favor. Me quedo duda sobre el tiempo de saturación. ¿El tiempo de desaturación? Ajá. ¿Cuál es tu duda en concreto? El tiempo de desaturación es
¿Cuánto tiempo puedo dejar de ventilar a mi paciente y llego a una desaturación no segura, que es menos del 90%? En ese momento yo tengo que volver a ventilar a mi paciente. Entonces, el tiempo de desaturación tú lo puedes prolongar tanto como podamos, pero oxigenando de manera adecuada o utilizando oxigenación apneica con oxígeno a altos flujos. Entonces, ahí tu tiempo de oxigenación, de saturación puede prolongarse 15 minutos, 40 minutos, dependiendo de las características de tu paciente. Significa que no tienes prisa por intubarlo así de forma... He visto mucha gente que se estresa porque el paciente se empieza a desaturar. Si ustedes utilizan todo esto, no se va a desaturar tan rápido, van a poder pensar más claro y lograr el objetivo que es intubar a su paciente, ¿sí? Y al momento de intubar, por ejemplo, si no queda a la primera, ¿cuántas opciones o cuántas veces lo podemos intentar después de la primera? Ok, no queda la primera, retiras, sigues ventilando y oxigenando a tu paciente y ves qué es lo que hiciste mal. Normalmente el algoritmo de la vía aérea difícil es que solo lo intentes 2 veces. Si tú después de 2 veces no logras intubar, hables a un experto de vía aérea, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si seguimos intentando, no nos vamos a edematizar la vía aérea. Muchas veces ha habido casos en los que me hablan de piso de medicina interna, de urgencias, digo, de cirugía, que vaya a intubar un paciente y llego yo y ya lo intentó el R1, el R2, el R3, el R4 de medicina interna, el escrito de medicina interna, el escrito de la tarde de medicina interna. Entonces, esa vía aérea está espantosa, está edematizada, está completamente cerrada. Ahí lo único que me queda es una vía aérea quirúrgica. Entonces, si tú no puedes con 2 veces, háblale a un experto en vía aérea, porque si no, nada más vamos a complicar al paciente. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, no sé si alguien más tenga una duda antes de concluir. Parece que por ahora no. Entonces, bueno, nuevamente le agradecemos su participación en este simposio. Igualmente a todos los estudiantes que están aquí. Su colaboración a través de la transmisión de su experiencia sin duda nos deja una enseñanza que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Y pues muchas gracias. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que con su apoyo podremos continuar haciendo este tipo de actividades. Y como dice el lema de nuestra universidad, hay que trascender con valores. Muchas gracias y bonito día. Hasta luego, buen día. Gracias.